porque este es el foro Bertolt Brecht para leer en libertad. El foro dedicado al poeta comunista que dijo: cuando la verdad sea demasiado débil para defenderse, tendrá que pasar al ataque. Decimos que, y es una verdad como un templo, que los mexicanos no tenemos los gobernantes que nos merecemos, está claro eso, pero sí tenemos los intelectuales que nos merecemos. Con ustedes, Juan Villoro. Y le pedimos a Juan que hiciera algo inusitado, no que viniera a hablar de sus libros, que siempre son interesantes, sabrosos, sino que viniera a contar su experiencia de lector, porque se trata de transmitir eso, el calor de la lectura. Entonces ya tiene silla, está Juan, bienvenido, esta es tu casa, compadre. Y el micrófono. Muchas gracias, muy buenas tardes, gracias a todos ustedes por venir. Gracias como siempre a Paloma Sáez, a Paco Ignacio Taibo, Eduardo Vázquez, todas las personas que hacen posible esta feria maravillosa, al equipo de Para Leer en Libertad. Este es un oasis extraordinario. A mí me parece increíble que todavía pueda haber en México una plaza más importante que la televisión. El Zócalo, lo que sucede aquí, lo que aquí se decide, es más importante que cualquier programa de televisión. Estamos en la Plaza de la Libertad, la Plaza de la Constitución. El año que entra se cumplen 100 años de la Constitución. Es el libro que nos constituye y seguramente habrá mucho que decir en esta feria del libro, de ese libro que nos articula, que ya tiene demasiadas enmiendas y que también debe ser modernizado. Entonces, atendiendo a la invitación tan generosa como siempre de Paco, pues qué mejor que empezar esto. Primero, pues ya escuchamos a Tania, la música maravillosa, que además creo que hemos entrado en sintonía, como diría Bob Dylan, con los tiempos que están cambiando. Bob Dylan acaba de recibir el premio Nobel, la Academia Sueca se ha quitado algo de polilla y ha reconocido al mayor trovador de nuestro tiempo, pero al reconocer a un artista contemporáneo, también está recordándonos a todos nosotros que la palabra literaria empezó como un canto, empezó sin libros publicados. Homero era un rapsoda que no tomaba apuntes, él recitaba. En griego la palabra rapsoda quiere decir tejedor, eran los tejedores de las historias que iban de boca en boca, como en México han ido las historias, especialmente en las comunidades indígenas. Por ejemplo, la relación de Michoacán es la historia del pueblo purépecha contada por estos rapsodas. Entonces, me parece muy apropiado que se reconozca el trabajo del trovador y me parece aún más apropiado que este espacio empiece con la voz maravillosa de Tania y la poesía que hemos escuchado acompañada de música. Entonces, celebrar la lectura yo creo que es lo que nos corresponde a todos los que amamos los libros, porque creo que cualquiera de nosotros que escribimos, en algún momento dado podríamos dejar de escribir, pero no podríamos dejar de leer. Lo que nos constituye es este trabajo de lector. Hubo un momento en que alguien de manera maravillosa nos raptó para la palabra, nos raptó para la literatura y nos convertimos en lectores. Hace algunos años escribí un libro que se llama El Libro Salvaje, que tiene que ver precisamente con la aventura de leer y con la idea de que los libros de algún modo escogen a sus lectores. Creo que a todos nos ha pasado que de pronto dejamos un libro en algún lado, en una silla, en una mesa, y de pronto ese libro aparece en otra parte de la casa y preguntamos ¿quién movió mi libro? Y dice, no, pues yo no lo moví, quién sabe, se fue solo. O buscamos un libro en una biblioteca, en una librería, y el libro no aparece, y de pronto cuando ya no lo estamos buscando, se presenta frente a nosotros como si dijera, ahora sí, ahora sí. Ya, es que como están quitando aquí el equipo, entonces tengo la impresión de que son los libros los que van buscando a sus lectores. Es algo misterioso, como ese extraño milagro, ese extraño enigma que ocurre muchas veces en nuestras casas, que se nos pierde un calcetín, pero solo un calcetín.
Yo creo que es uno de los grandes misterios de la existencia y es una comprobación de que no hay nada más extraño que la vida cotidiana. ¿Por qué diablos de pronto en la casa desaparece un calcetín y no el otro? Su compañero se queda ahí. ¿Qué hacemos? Muchas veces tenemos una canasta con los calcetines divorciados, los calcetines que se han quedado solos, y yo creo que hay un universo paralelo en donde están los otros calcetines, los que decidieron irse, que quisieron ser viudos o divorciados, irse a otro lado, pero no sabemos, no hay manera de que salgan de la casa y sin embargo desaparecen. Esto lo constatamos comúnmente. Pues lo mismo pasa con los libros, tienen vida propia, se acercan a nosotros. Siguiendo esa idea escribí un libro que no quiere ser leído, es un libro outsider, es un libro rebelde, es un libro salvaje, que es como un caballo de esos que no tienen herraduras y que no quiere tener jinete alguno y desaparece por el monte y no quiere que lo vean. Así como ese caballo se va, así también este libro no quiere ser leído. Entonces la historia es capturar un libro, tratar de ver cómo se atrapa y una vez que se atrapa, convencerlo de que se deje leer. Entonces, escribí esa historia para celebrar la mayor pasión de mi vida, que es lo que estamos celebrando en esta feria, que es la lectura. A mí me costó mucho trabajo empezar a leer. Quisiera contar algunas anécdotas, porque creo que en esto aprendemos todos. A mí me sorprende mucho siempre cuando alguien me dice, mi primer libro fue este y lo encontré de la manera más rara, de la manera más casual o de la manera más extravagante. Yo tuve pocos libros en la infancia. En aquella época no era muy común que hubiera buenos libros para niños, bien traducidos, en precios apropiados, etcétera. Algunos libros llegaban de España, pero no leí muchos libros en la infancia, también por flojo, por perezoso, por lo que ustedes quieran. Y el primer libro que leí por obligación fue un libro que a lo mejor algunos que más o menos padezcan mi misma edad, que anden por ahí rondando los 60 años, leyeron por obligación en la escuela. Se llamaba Corazón Diario de un Niño. No sé si a alguno le tocó. Era un libro muy bueno, pero muy lacrimógeno, muy triste. Es un libro de muchachos que están en una escuela y de pronto a uno de ellos se le muere la mamá y es una cosa tremenda. Entonces era un libro que a mí me hacía llorar y pues me lo habían dejado en la escuela, entonces yo lloraba para pues pasar la clase de español, pero nunca pensé que debía llorar por gusto leyendo eso solito en mi casa. O sea, no lo intenté hacer como un placer, me pareció una cosa que había que hacer por obligación en la escuela, como tantos sufrimientos de la escuela. Leí algún libro de Julio Verne, El Capitán Ateras, una historia maravillosa de un capitán que quiere ir al norte y quiere conquistar el Polo Norte. En ese momento nadie había llegado al Polo Norte, entonces es una expedición que trata de llegar a ese horizonte no conquistado por la humanidad. Y naturalmente los marineros no quieren ir al Polo Norte, entonces engaña a toda la tripulación, el capitán Ateras, y les dice: súbanse, les voy a pagar el doble de lo que les pagarían por cualquier travesía, pero no les digo a dónde van. Interesados en el dinero, los marinos dicen: ni modo, me subo a ver a dónde vamos. Ya que zarpó el barco y que van muy lejos, aparece el capitán y les dice: ¿saben qué? Vamos al Polo Norte. Y todos se sorprenden y el libro es la epopeya de conquistar esa meta ignorada por la humanidad hasta ese momento, y en el camino el capitán acaba loco y termina sus días en un manicomio, caminando maniáticamente hacia el norte con una brújula en la mano. Entonces ese libro de Julio Verne, El Capitán Ateras, me deslumbró, pero como me hubiera deslumbrado viajar en el tiempo y llegar a la guerra de Troya o llegar aquí al Templo Mayor en tiempos de los aztecas, me pareció algo extraordinario, pero que obviamente rebasaba lo que yo era como persona. Eso no tenía que ver conmigo. No fue sino hasta las vacaciones entre la secundaria y la preparatoria, cuando un amigo, compañero de la cuadra, yo vivía entonces en la colonia del Valle, este amigo se llama todavía Jorge Mondragón, su apodo de guerra era el Chinchulín, porque era bastante latoso, y el Chinchulín un día llegó y me dijo algo que a mí francamente me preocupó. Me dijo: he leído un libro. Yo dije: ¿pero qué te pasó? ¿Por qué? ¿No? ¿Qué mala onda? ¿Te obligaron? ¿O qué? Dice: no, está buenísimo. Me preocupé todavía más. O sea, no solo había leído un libro, le había gustado. Yo dije: ¿qué onda? Y entonces me dijo: no, mira, es una novela de un escritor mexicano que se llama José Agustín. Dice: y es su verdadera vida.
Si ustedes han leído ese libro maravilloso que acaba de cumplir 50 años y que nunca dejaré de celebrar, de perfil está escrito en primera persona. Y, gracias, me cambian el micro, a ver si se oye. Sí, ahora sí me van a oír. Todo lo que dije quedó en la imaginación de ustedes, seguramente mejorado por su imaginación, entonces no lo corrijan, por favor, así déjenlo. Entonces, José Agustín escribió este libro en primera persona, no le puso nombre al personaje, y entonces mi amigo pensó que era la confesión del autor. Él no sabía que se podía escribir ficción en primera persona. La primera frase de ese libro es: detrás de la gran piedra y el pasto está el mundo en que habito. Es un adolescente que se refugia en el jardín detrás de una piedra a pensar. Una piedra que en todas las civilizaciones y en todas las cosmogonías tiene siempre un carácter magnético, ¿no? Es el contacto telúrico con la divinidad, es casi como un altar. Este adolescente tiene su altar para fumar, para divagar, para pensar en la inmortalidad del cangrejo. Pues bien, mi amigo Jorge Mondragón, alias el Chinchulín, pensó que esa era la historia auténtica de José Agustín. Y entonces me dijo: mira, es un cuate que está en las vacaciones entre la secundaria y la preparatoria. Y justamente ese diálogo con mi amigo Jorge ocurrió en las vacaciones entre la secundaria y la preparatoria. Que caray, es el mismo tiempo en el que yo estoy. El personaje vive en la colonia Narvarte. Yo viví en la colonia del Valle, colonias bastante parecidas. Los padres del protagonista se están divorciando, mis padres se habían divorciado, él no sabe qué hacer con su vida, yo no sabía qué hacer con la mía. Entonces fue como verme en el espejo. Todo lo que le pasaba al personaje de alguna manera me pasaba a mí, bueno, o casi todo, porque el personaje en la historia se liga a una cantante de rock guapísima que se llama Queta Johnson. Entonces yo pensé, bueno, si me parezco en tantas cosas al personaje, pues en una de esas también me puedo ligar a una rock and rollera. Entonces, con ese afán morboso, leí el libro de José Agustín. Me acuerdo que mi amigo Jorge veía la foto de José Agustín en la contraportada y decía: pues la verdad, este cuate ni está tan carita, pues no sé cómo le hizo para ligarse a Queta Johnson. Pensaba que todo era verdad. La verdad es que José Agustín se había ligado a Angélica María, que era la novia de México, y a Pili, una cantante guapísima, o sea que recursos de ligue no le faltaban. Pero bueno, volviendo a la novela, fue como entender que la literatura, por primera vez y para siempre, podía incorporar incluso a alguien como yo, alguien cuya vida no tenía ninguna sustancia, no tenía ningún sentido. Entonces este descubrimiento fue verdaderamente sacudidor, porque si la novela me incluía, entonces la literatura era algo a lo que yo podía pertenecer. Como les digo, fue una suerte de lectura en espejo. Yo pienso que el lector ideal que puede tener un escritor, poniéndonos absolutamente románticos, no es el lector más culto, no es el lector más erudito, no, al contrario. Yo creo que el lector ideal es alguien que nunca ha leído un libro por gusto y que de pronto encuentra ahí un camino hacia la felicidad, es decir, descubre que los libros no son solo una obligación o no son solo documentos que podemos consultar, sino que son mecanismos del placer. Entonces, descubrir esto es raptar a alguien para la literatura, patentarlo como lector. En ese sentido, yo me convertí en un lector ideal de José Agustín, porque no había leído realmente ningún libro por gusto y de repente estaba ahí perdido en esas páginas, dejándome llevar por la literatura. A partir de ese descubrimiento, más o menos a los 15 años, me convertí en lector y empecé a leer muchos otros libros. Y la lectura te depara cosas muy sorprendentes. Por ejemplo, otro de los libros que me habían dejado leer en la escuela primaria era El Cantar del Mío Cid, que es probablemente el primer libro de nuestra lengua, de la lengua castellana. La verdad es que no me lo habían dejado leer, sino que la maestra, que se llamaba, me acuerdo muy bien, la señorita Muñiz, en sexto de primaria, decidió que ya estábamos en edad de merecer un clásico. Entonces llegó con una batería de libros clásicos y naturalmente el matado de la clase escogió la Eneida, que tenía como 500 páginas. La mayoría se fue por el Lazarillo de Tormes, que era muy delgadito, y yo vi El Cantar del Mío Cid, y
Y ese libro me sorprendió porque acababa de ver una película que a lo mejor algunos de ustedes vieron, con Charlton Heston, que fue un gran héroe de acción en otro tiempo, y con Sofía Loren, una mujer guapísima, en donde Charlton Heston representaba al Cid, y yo me acordaba de esa película. La última escena es cuando el Cid ya muerto y enfrenta una última batalla, ya muerto, lo suben a su caballo, Babieca, suben el cadáver del Cid, y los moros ven que el guerrero que daban por muerto avanza hacia ellos, naturalmente no saben qué es el cadáver y huyen despavoridos. Entonces ese guerrero que ganaba batallas incluso después de muerto, se había convertido en un héroe para mí tan fuerte que yo le había pedido a mi abuela, que era una costurera nacida en Yucatán y por lo tanto tenía un mosquitero que había traído de Yucatán, le pedí que me hiciera un traje del Cid Campeador, algo bastante ridículo, ¿no? Entonces me hizo un traje como de cruzado, con una cruz aquí, y con el mosquitero que había traído de Yucatán, improvisó una especie de cota de malla, ¿no? Como de defensa contra las lanzas y las flechas de los moros. Entonces, una vez me salí así a la calle, disfrazado de esa manera, y naturalmente hice el ridículo, y todo el mundo se burló de mí. Entonces no me atreví a volverme a vestir como el Cid. Se convirtió para mí en un héroe secreto, literalmente en un héroe de closet, porque ahí dejé ese vestuario, ¿no? Y entonces, cuando supe que había un libro que había inspirado esa película, naturalmente yo lo tomé. Esto fue en sexto de primaria, antes de convertirme realmente a la lectura con José Agustín. Y digo antes por lo siguiente: tuve una experiencia que yo creo que muchos de nosotros podemos tener con libros que son muy buenos, que son muy famosos, que son clásicos, pero que no siempre estamos nosotros en el momento ideal para leerlos. A mí eso me pasó como chamaco a los 12 años, abro el libro del Cid y estaba escrito en español antiguo. Empieza: de los ojos tan fuertemente llorando. Ah, caray, eso se parecía al español, pero pues no era el que se hablaba en la Colonia del Valle, era un español bastante raro, ¿no? Entonces, ¿qué hacer con ese libro? Bueno, seguí leyendo pues nuevamente para pasar la materia, y me sorprendió que una película tan maravillosa se hubiera hecho con un guión tan malo, porque realmente yo no pude entender ese libro, me estrellé con él. El problema no estaba en el libro, estaba en mí. No tenía yo la habilidad, la capacidad para poder entenderlo. Entonces, cuando leí de perfil y empecé a leer otros libros, una de las grandes sorpresas fue que al cabo de los años volví al Cid Campeador y me di cuenta que era un libro maravilloso, pero no lo había yo podido tener en el momento adecuado. Entonces, yo creo que eso nos dice mucho de la lectura. Yo creo que el mejor lector no es aquel que ha leído mucho, es el que lee con más pasión, y nosotros debemos ser sinceros como lectores, leer por gusto. Hace poco una amiga me dijo, y estoy muy preocupada porque mi hija de 18 años está leyendo pura literatura chatarra. Debo decir que mi amiga es un poco pretenciosa y lee cosas muy sofisticadas y solo muy sofisticadas. Y su hija estaba leyendo novelas de aventuras, que son buenas, pero que a su mamá le parecían superficiales. Y yo lo que le dije fue: lo importante es que tenga el hábito de la lectura, y cada uno de nosotros como lectores va cambiando en el tiempo en función de lo que va aprendiendo, y los libros nos van gustando más o nos van gustando menos, muchas veces sin necesidad de releerlos. Yo creo que esa es la gran lección de la memoria literaria, que de pronto nos cae el 20 de algo que leímos hace mucho y decimos: ahora entiendo de qué se trataba, no me había yo dado cuenta de que el libro iba por ahí. Entonces, la lectura tiene estas ventajas, y una de las mejores cosas de la lectura, me parece, es compartirla con alguien. Cuando una persona que nosotros queremos, yo creo que de inmediato se nos ocurre recomendarle un libro. No hay mejor publicidad para un libro que introducirlo en la conversación de la gente que queremos. No conozco una persona que haya leído un libro maravilloso y esté en su casa y de pronto diga: uy, qué maravilla, este libro está genial, que nadie se entere, no quiero que nadie lo lea, por favor, que lo voy a esconder. Ese tipo de reacción, de suprimir el placer que fomenta un libro, me parece
que no va con la lectura. Lo primero que hacemos, como hizo mi amigo Jorge Mondragón, con el que estaré eternamente agradecido porque me regaló el resto de mi vida, fue recomendar lo que le había gustado con entusiasmo, esa novela de José Agustín, De Perfil. Entonces yo creo que aunque leemos en soledad, soledad relativa, porque estamos nosotros siempre dialogando en el tiempo y en el espacio con alguien más que es el autor y con sus personajes, esa soledad también nosotros la podemos romper de otra manera, compartiendo el libro con la gente que queremos o leyéndole a los niños. Yo creo que la mejor manera de fomentar la lectura entre los niños, que es una pregunta que nos hacemos mucho los que escribimos para niños, ¿cómo hacer que los niños lean? Yo creo que la mejor manera es convertir la lectura en una forma del afecto. Cuando la madre, la abuela, el hermano mayor, alguien querido le lee a un niño un libro, el niño asocia la historia que le está siendo leída con la voz que se la cuenta. Seguramente ustedes han oído pues la frase que inicia tantos cuentos infantiles: había una vez. Yo creo que aquí en la Feria del Libro podemos reescribir esa frase un poquito y decir, también los cuentos empiezan con otra frase: había una voz. La voz primera que nos leyó un cuento, la voz de la madre, la voz de la abuela, la voz del hermano. Esa voz hace que nosotros asociemos las historias, las aventuras con el afecto. Entonces, si el niño recibe este doble mensaje de que hay un mundo imaginario portentoso y que ese mundo pertenece a los afectos compartidos, creo que va a crecer como un lector resistente, como un lector duradero. Y eso me parece sumamente importante. Para concluir estas reflexiones breves, invitando a la lectura, quisiera yo mencionar un libro que traduje y que está ahora en la biblioteca del estudiante universitario en el Fondo de Cultura Económica. Me refiero a un libro que se llama Aforismos, de Lichtenberg, que fue un escritor alemán del siglo XVIII. Lichtenberg era un científico de la Universidad de Gotinga. Era un hombre muy peculiar, era chaparrito, jorobado, al mismo tiempo era muy galán, muy seductor, porque era muy simpático. La gente piensa que los alemanes no tienen sentido del humor o tienen un sentido del humor muy raro, pero hay alemanes que han sido grandes humoristas y Lichtenberg fue un gran humorista. Él se ganaba la vida como profesor de física y fue el que descubrió la electricidad positiva y la electricidad negativa. Fue maestro de Alejandro Volta, el inventor de la pila. Hoy en día nosotros en las pilas vemos siempre el signo de más y el signo de menos. El que le puso el signo de más y el signo de menos a la electricidad fue Lichtenberg. Era un experto en electricidad que hacía experimentos muy locos. Por ejemplo, frotaba el lomo de muchos gatos para que se erizaran y produjeran campos eléctricos. Fue un teórico de los pararrayos. Tuvo correspondencia con Benjamin Franklin sobre los pararrayos y soltaba unas vejigas de animal convertidas en balones, se convertían con la electricidad que generaba en globos aerostáticos. Entonces era un experto en electricidad, pero en las noches Lichtenberg llevaba un diario privado. Él decía que así como los tenderos llevan un diario de las sumas y las restas de lo que han vendido en el día, así nosotros deberíamos llevar un diario de las sumas y las restas de nuestra vida. Nuevamente estos dos signos, el de más y el de menos, como en las pilas, como en la electricidad positiva y la electricidad negativa. Nada más que en este diario había que apuntar, según Lichtenberg, lo que habíamos ganado en un día espiritualmente y lo que habíamos perdido en un día espiritualmente, hacer las sumas y las restas de nuestra alma. Entonces él en las noches se escondía a escribir estos libros muy privados que nunca pensó en publicar, pero después de su muerte se publicaron con el título de Aforismos, y tuve la suerte de hacer la traducción a nuestro idioma y la publicó el Fondo de Cultura Económica. Pues bien, ahí Lichtenberg tiene varios pasajes sobre la lectura que creo que vienen muy a cuento en este inicio de la Feria del Libro. Uno de ellos dice: si un libro choca con una cabeza y suena a hueco, no siempre
es culpa del libro. ¿Qué nos está diciendo Lichtenberg? Nos está diciendo, cuidado con lo que llevas en la cabeza, porque si suena hueco, a lo mejor la culpa no es de Schopenhauer o de José Revueltas o de José Agustín, pues a lo mejor la culpa es tuya que no entendiste. Así me pasó a mí con esa obra maravillosa, El Cantar del Mío Cid. Chocó con mi cabeza y sonó a hueco porque mi cabeza en ese momento estaba hueca para ese libro. Entonces, lo que nos está diciendo Lichtenberg es que la lectura tiene una condición dinámica. Un libro cerrado, todos los libros que están en los estantes ahora, en este momento, no son obras de arte, son posibilidades de obras de arte. Ustedes las van a convertir en obras de arte cuando las revivan con su lectura, cuando abran ese objeto que se abre al modo de una puerta o una ventana y ustedes se asomen ahí, lean el libro y entonces le den vida. Entonces, un libro que está cerrado no puede tener condición de obra artística porque no está existiendo, existe cuando lo leen. Lo mismo podemos decir de los clásicos. Ningún libro nace con la condición inmanente de ser un clásico. Nadie, ni siquiera Cervantes, pudo decir, ¿qué clásico me siento? Voy a sobrevivir 500 años, ¿no? Eso lo hemos decidido nosotros. Nosotros mantenemos vivo ese libro. La condición de clásico la dan los lectores, ¿no? Somos nosotros los que le damos vida a los libros. Ellos nos buscan o se alejan, tienen vida propia, pero nosotros los mantenemos vivos, ¿no? Y eso lo saben los libros. Son como vampiros que necesitan nuestra sangre, y eso es muy importante. Y el libro, aquí estamos ante libros en papel. El libro yo creo que es algo que quedó muy bien inventado desde el principio. Hay cosas que el ser humano logró inventar bien. El alfiler, el peine, aunque ya no tengamos mucho pelo, la cuchara, el tenedor, cosas tan sencillas que uno dice, ¿qué tecnología puede hacer un alfiler que sea mejor que el alfiler de siempre? ¿Qué tecnología puede mejorar el peine? Eso quedó bien inventado. El libro quedó bien inventado. Yo los invito a imaginar un ejercicio de ciencia ficción. Pensemos que nosotros pertenecemos, y ya casi lo hacemos en cierta forma, a una civilización de aparatos electrónicos y de pantallas, que solamente existe el iPad, los teléfonos celulares, las computadoras. Pertenecemos solo a una civilización digital en la que no existen los libros en papel. Y de repente alguien llegara ante nosotros y nos dijera, se ha inventado un objeto prodigioso, es un libro en papel. Dices, ¿cómo? Sí, dice, mira nada más qué maravilla, se te cae y no pasa nada, no te gusta y lo avientas, tampoco pasa nada, no tiene obsolescencia programada, no caduca, no, técnicamente no necesita electricidad para ser conectado, te lo puedes llevar a cualquier lado, incluyendo el WC. Estimula los 5 sentidos, el tacto, la vista, el olfato, el papel huele delicioso, lo puedes marcar, lo puedes dedicar. En una sociedad digital, pues dedicar una descarga, pues no es muy comprometedor, o sí es muy comprometedor y por lo pronto no es muy romántico, ¿no? En cambio, dedicar un libro en papel es algo maravilloso. ¿Por qué? Dice, porque se trata de un objeto que pasa de mano en mano. Hace rato yo hablaba de la necesidad de compartir la lectura. Lo mejor de los libros en papel son las manos que nos lo pueden entregar. Nadie nos da un iPad para que nos lo llevemos para leer. Un libro en papel nos lo dan otras manos. Esa cadena de manos es la que nos permite leer en libertad. Esa cadena de manos es la que mantiene los libros en papel. Entonces, en una civilización futura, si se inventara aquel objeto que no ha sido inventado, el libro de papel, después de la computadora, parecería una superación para todos los lectores. Todos dijeran, al fin puedo leer a precios asequibles algo que me voy a llevar en el bolsillo, que se me va a caer y no va a pasar nada, que se lo voy a dar en la mano a mi novia con una dedicatoria escrita en papel. Qué maravilla que puede existir ese objeto. Entonces quedó bien inventado, lo cual
no quiere decir nada en contra de la lectura en formatos digitales, que yo creo que es perfectamente complementaria, y desde luego si nosotros queremos un diccionario, un libro de consulta o llevarnos a la playa 20 novelas de aventuras, pues no vamos a ir cargando con toda una biblioteca. Entonces son objetos complementarios, pero el libro quedó bien inventado, creo que esta feria lo demuestra. Y concluyo con otra reflexión de Lichtenberg que tiene que ver precisamente con el papel dinámico de la lectura, este papel que ustedes representan como lectores, que nos defienden a nosotros los autores, que mantienen vivos los libros, que hacen que un libro sea un clásico. Dice Lichtenberg, un libro es como un espejo. Si un mono se asoma a él, no puede ver reflejado a un apóstol. Es decir, que en los libros nosotros nos vemos a nosotros mismos, pero la diferencia con los espejos comunes es que en los libros nos vemos por dentro. Los espejos retrovisores, ustedes lo saben, tienen esta leyenda que parece como del oráculo de Delfos. Si le entendemos bien, los objetos están más cerca de lo que aparentan. Eso dicen los espejos retrovisores, eso nos están diciendo los libros. Las cosas están más cerca de lo que aparentan. Lo que pasa es que esas cosas son las que nosotros llevamos dentro. Leer es una forma de la felicidad que nos permite la muy arriesgada aventura de conocer cómo es nuestra vida interior. Muchas gracias y muy feliz Feria del Libro. Gracias.